Vamos a empezar con el estudio. Vamos primeramente a retomar lo que platicamos la semana pasada, que realmente lo manejamos como una ligera introducción sobre la Sagrada Escritura. ¿Quién me puede decir por qué es importante el estudio del Antiguo Testamento? ¿Es importante? Es palabra de Dios. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento es la palabra de Dios. Eso fue lo que estuvimos platicando la semana pasada. Y de hecho, este estudio trata de un libro del Antiguo Testamento. A ver si recuerdan. Este término judío, ellos le llaman a la escritura hebrea o al Antiguo Testamento Tanaj. Se escribe Tanaj. ¿Se ve bien? Permítame ratito. A ver si no lo he hecho a perder. ¿Eso ve mejor? Sí. Gracias. Entonces, como ven en la imagen, el término es Tanaj, que es el acrónimo que forman letras consonantes iniciales, o sea que en otras palabras, Tanaj está conformada de tres palabras, sus primeras letras, que es la Torah o la ley. De ahí viene el término Tanaj. Torah, Nevi'im, que son los profetas, y Ketuvim, que son los escritos históricos. O sea que el Antiguo Testamento para los judíos, el Tanaj, consta de tres partes: la ley, los profetas y los escritos. Se escribe Tanaj, pero se pronuncia Tanaj. ¿Seguimos? Ok. ¿Cuál es el objetivo específico de este día, de este curso? Es reafirmar la veracidad de la Sagrada Escritura. Esto va a ayudarnos mucho para fortalecer nuestra fe. Van a ver qué bonito. Pregunta, jóvenes de muchas edades. ¿Es necesario probar algo científicamente para demostrar que es cierto? Pues a través del método científico podemos demostrar algo que es realmente cierto, pero es algo que puede repetirse. O sea que yo puedo comprobar a través del método científico, a través de una experimentación, algo que puedo repetir probablemente en un laboratorio. ¿Queda eso claro? A través del método científico yo puedo demostrar algo y lo puedo medir y puede ser algo que puedo repetir cualquier momento. ¿Y cómo podemos nosotros comprobar la historia? Por ejemplo, ¿quién vino la semana pasada? ¿Podría levantar su mano? Ok. Y a través del método científico, ¿yo puedo comprobar quiénes vinieron? Pues no se puede. No es algo que yo pueda experimentar, ¿sí? Que yo pueda repetir en un laboratorio, porque fue un acontecimiento que pasó. Lo que pasó hoy en la tarde en tu casa es algo que es cierto. ¿Por qué? Porque te pasó. Pero a través del método científico no lo podemos constatar. ¿Queda esto claro? Así es como se corrobora la historia universal. Miren,
Existen dos tipos de formas para poder constatar algún hecho, algo que consideramos real. Número uno, a través de pruebas científicas. Y número dos, a través de la prueba histórica legal. Así es el término que se maneja. A través de la prueba histórica legal, puedo determinar científicamente si un hecho en el pasado ocurrió o no, como lo que hicimos la semana pasada en este lugar. ¿Cómo lo podemos comprobar? No, pues vamos a experimentar, no se puede. Pasó hace una semana, pero ¿cómo podemos constatar que realmente fue real, que pasó? A través de los testimonios orales. Yo puedo platicar con Eduardo y me va a decir, no es que yo estuve aquí, realmente empezamos el estudio de Daniel, ¿sí? Y José Luis puede corroborarlo, y Daniel, ¿sí? No el profeta, nuestro compañero allá atrás. A través de testimonios orales se comprueba que realmente algo sucedió. ¿Ok? También a través de testimonios que han quedado escritos. Si nosotros llevamos un diario donde vamos escribiendo las cosas, podemos constatar a través de esos escritos que algo ocurrió. ¿Qué creen que tiene más peso? ¿El que ustedes puedan ver mi diario de lo que pasó la semana pasada, o que podamos leer el diario de 30 personas? Pues lógicamente, entre más pruebas escritas se tengan, podemos comprobar con mayor eficacia que algo ocurrió. Así es como se comprueba la historia a nivel universal. Y por último, a través de la exhibición de objetos. Cosas que se encuentran, que constatan que algo ocurrió. Vamos a poner algunos ejemplos. Vean, existen muchas copias del Nuevo Testamento que han quedado a lo largo de los siglos. De hecho, hoy en día es el documento, escuchen esto, hermanos, el Nuevo Testamento es el documento más antiguo que cuenta la humanidad y el más confiable de todos. O sea, no podemos discutir históricamente, científicamente, que el Nuevo Testamento no es real. ¿Por qué? Por todas las evidencias, por todos los escritos, más de 5,000 copias del Nuevo Testamento. ¿Sí? Eso es muy interesante, y de la misma forma pasa con el Antiguo Testamento. Vean, para el que quiera aprender un poquito más sobre esto, la copia o las copias más antiguas que se conocían del texto original. A ver, el Antiguo Testamento, el Tanaj, ¿fue escrito en qué idioma? En hebreo. Entonces, las copias más antiguas que la humanidad cuenta del Antiguo Testamento se llaman textos masoréticos, que datan aproximadamente del 750 al 1000 después de Cristo. ¿Qué quiere decir masorético? Viene del hebreo masora, que quiere decir tradición. Eruditos judíos, a lo largo de los primeros 10 siglos de la era cristiana, trataron de mantener las palabras, los escritos, los profetas, la historia, lo que es el Antiguo Testamento, casi a la perfección, en el idioma original que fue el hebreo. ¿Sí? A ese grupo se le llaman masoretas. Pero vean, del 750 al 1000 después de Cristo. La Septuaginta, vean esto. Esta copia del Antiguo Testamento tiene características muy interesantes. ¿Qué quiere decir la palabra Septuaginta? Para
los que ya quieran meterse más a profundidad, a estudiar la palabra de Dios. La Septuaginta quiere decir la traducción de los 70. ¿Qué pasó? Los originales estaban en hebreo del Antiguo Testamento. ¿Ok? Pero querían tener una traducción al idioma griego, al koiné, al griego antiguo. ¿Por qué? Porque era el idioma que más prevalecía. Entonces, cuenta la leyenda que Ptolomeo II Filadelfo era el monarca griego que estaba en Egipto. ¿Se acuerdan de la ciudad de Alejandría? La biblioteca, en fin, todo. ¿Ok? Este monarca egipcio decide traer a 70, que dice la historia que realmente fueron 72. Imagínense, tráiganme el monarca egipcio aproximadamente en el siglo III antes de Cristo. ¿Sí? Aproximadamente en el 284 antes de Cristo. Este monarca dice, habla con el sumo sacerdote en Jerusalén, que me traiga a 72 hebreos, celosos de la ley, de los profetas y los escritos, para que nos hagan el favor de hacer la traducción del hebreo al griego, al koiné. ¿Saben cuánto tiempo se tardaron? Aquí está. Empezaron por ahí del 280 a.C. y terminaron aproximadamente en el 130 a.C. Muchísimo tiempo, ¿sí? Y dicen que hicieron la traducción estos 72 hombres del hebreo al griego, cada uno de manera individual. Y cuenta la leyenda que milagrosamente todas las traducciones coincidían, ¿sí? Y de ahí sale la Septuaginta, que es la traducción de los originales en hebreo al griego, ¿sí? Tiene, vean, 100 años antes de la llegada de Jesucristo. Y estos documentos, ante la ciencia y ante la historia, son válidos. Son documentos muy antiguos. Pero quiero que vean esto. ¿Qué parece? ¿Ven? Esa cueva. Fíjense qué hallazgo histórico, que es reciente. Fue descubierto en 1947. Abuelos probablemente vivieron o nacieron por esa fecha. No ha pasado tanto tiempo. ¿Qué creen que descubrieron? Unas cuevas en Jordania, en el extremo noroeste del Mar Muerto, en la región de Kirbet Qumran. Miren, aquí se ve el mapa, está muy chiquito, pero para que se den una idea, aquí tenemos a Judá, a Jerusalén, el Mar Muerto, y arribita, al noroeste, se encuentra la zona del Qumran. ¿Qué encontraron ahí? Manuscritos. Vean, aquí les traje un ejemplo. Vean qué interesante. Esto lo encontraron en 1947. Este es un fragmento del manuscrito del profeta Isaías, que data, vean, los historiadores, la gente que sabe de esto, data la antigüedad en el año 125 antes de Cristo. Qué impresionante, ¿verdad? O sea que existen evidencias de hace miles de años de que todo lo que tenemos en este libro realmente es la verdad. Históricamente está comprobado. Cosas que escribió el profeta Isaías hace muchísimo tiempo, antes de que pasaran, y aquí están las evidencias históricas de que realmente existieron hace miles de años. Vean este señor, Robert Colwell.
en el siglo XIX, a finales, en 1899, al frente de la Sociedad Alemana de Oriente, vean, realizó el hallazgo de una ciudad súper importante a nivel histórico, Babilonia. Imagínense, entre el Tigris y el Éufrates, donde encontró, vean, varios monumentos y diferentes inscripciones que registran, vean, encontró evidencias históricas que registran todos los acontecimientos que están en la Biblia, que maneja la historia. Vean lo que encontró: tablillas cuneiformes de arcilla que tienen grabados los eventos que pasaron. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver una tablilla que habla de todo lo que sucedió en el tiempo del 605 al 594 antes de Jesucristo. Como, por ejemplo, la batalla de Carquemis, donde Nabucodonosor derrotó a Faraón Necao, que está en la Biblia; el ascenso al trono de Nabucodonosor II, el caldeo, que está también en la Biblia; la captura de Jerusalén el 16 de marzo del 598 a.C., que está en la Biblia, que se maneja en el libro de Daniel, que se maneja en el libro de Jeremías, que se maneja en el libro de Isaías. Realmente son evidencias de que la Biblia es un documento real, fidedigno e histórico de gran peso. Esto la ciencia lo ha comprobado. Entonces, resumiendo, ¿cómo podemos comprobar algo que pasó? Algo que pasó en la historia. ¿A través del método científico? No se puede a través del método científico, porque necesito hacer experimentación para llegar a una teoría y establecer una ley y un principio. Necesito que ese fenómeno lo pueda yo repetir varias veces. No se puede a través del método científico determinar la historia, pero se puede determinar a través de las evidencias históricas, legales. ¿Cómo se ha determinado quién descubrió América? ¿Quiénes fueron tus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos? ¿Cuál es tu árbol genealógico? ¿De dónde vienen tus bisabuelos? ¿Qué pasó en la historia en general a nivel universal? Bueno, se puede demostrar que algo pasó a través de 3 puntos, ya lo platicamos. A través de testimonios orales, que desafortunadamente no podemos platicar con alguien que vivió en el 605 a.C., ¿sí? Que fue en la época en que caminó por esta tierra Daniel. Pero a través de los hallazgos que acabamos de demostrar, existen evidencias históricas, como esas piedras de arcilla, donde hoy en día se ha demostrado que todo lo que dice la historia bíblica es verdad, tiene razón. Más aparte, todos los manuscritos que se han encontrado a lo largo de siglos del Antiguo y del Nuevo Testamento. En otras palabras, no hay mayores pruebas o evidencias, ningún libro, ninguna obra literaria, la que me digan, ninguna tiene el peso y el fundamento que la palabra de Dios, a través de las pruebas históricas legales. ¿Se entiende? ¿Se comprende? Qué bendición, ¿verdad? A través de la historia podemos saber que el libro de Daniel fue un documento, no una leyenda, fue un documento histórico. Histórico, donde podemos sacar mucha información. La Biblia no está peleada con la ciencia ni con la historia. Miren, vamos a hacer este ejercicio. Por favor, cuenten cuántas veces el equipo blanco se pasa el balón, para que vean lo que sabemos observar. El equipo blanco, ¿cuántas veces pasa el balón? El que me diga le doy un premio. Vean los pases del equipo blanco.
¿Cuántos pases? ¡Ah, qué bárbaros! Pero miren, este es un ejercicio porque dicen, ¿y pudiste ver al gorila que salió en medio? ¿Sí? Y los que lo vieron, ¿sí? ¿Se dieron cuenta de que también cambió el color del fondo? ¿Y se dieron cuenta de que un integrante del equipo negro se salió a la mitad? Miren, esto nos enseña la capacidad que tenemos para poder observar. Miren, lo vamos a regresar. Miren, a veces estamos tan enfocados, miren, ahí está. ¿Ya lo vieron? Se parece a uno que... No, no es cierto, miren. Y se salió la de negro y cambió de rojo a amarillo el fondo. ¿Sí? Este ejercicio nos enseña que muchas veces vemos las cosas, pero no las observamos. Al entrar al estudio en profundidad de la Sagrada Escritura, tenemos que ser como Sherlock Holmes, investigadores, detectives, para poder analizar todos los detalles, porque Dios habla en cualquier punto de nuestra vida. ¿Sí? Y ahora sí, empezamos con nuestro estudio del libro de Daniel. ¿Qué significa el término Daniel? Daniel quiere decir justicia de Dios, Dios es mi juez, pero a mí me gustó mucho el término de lo que quiere decir la palabra Daniel, que está en la enciclopedia judaica, que lo interpreta de acuerdo a Génesis 36 como, vean qué bonito, Daniel, ¿qué quiere decir tu nombre? Dios es el defensor de mi derecho. Y luego decimos, ¿los nombres tendrán alguna influencia en nosotros? Sí, definitivamente. Definitivo. Así le pasó a Jesús con uno de sus mejores amigos, ¿se acuerdan? De Simón. ¿Cómo le puso nuestro maestro a Simón? Pedro, que quiere decir piedra. Y este hombre se transformó en una piedra estable para poder cumplir el propósito que venía de parte de Dios para su vida. Y así pasó con muchos hijos de Dios. Daniel quiere decir, Dios es el defensor de mi derecho. Pregunta, ¿quién es el autor del libro de Daniel? Suena muy lógico, ¿verdad? Daniel, ¿sí? ¿Y cómo lo sabemos? A ver, otro ejemplo. ¿Quién fue el autor? A ver, los que están ahí atrás. Del libro del profeta Samuel. Samuel, ¿sí? ¿Me pueden buscar Primera de Samuel 25, verso 1? Por favor. Primera de Samuel 25. Están, acuérdense del Tanaj, ya lo platicamos. Lo compone, primero que es la Torá, la ley, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. José, Jueces, Ruth, y después sigue Primera y Segunda de Samuel. Primera de Samuel 25, verso 1. ¿Están ahí? Vean lo que dice. Se murió en el capítulo 25 Samuel. Y todavía nos falta el segundo libro. Entonces, ¿cómo va a escribir un hombre que dejó este cuerpo su segunda carta? Y se llama Samuel. Pero aquí está la evidencia, queridos hermanos, de que los libros del profeta Samuel no fueron escritos por él, porque ni siquiera había muerto Saúl cuando Samuel dejó este cuerpo. ¿Ya lo leyeron? Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron. Entonces, ¿sabían ustedes que Primera y Segunda de Samuel en los originales no están divididos? En los originales era el libro de Samuel y el libro de Reyes, así se llamaban, Samuel y Reyes. Pero la Septuaginta en el siglo III antes de Cristo, que es la Septuaginta, ustedes que ya escucharon esto al principio, la Septuaginta es la traducción de 70 judíos
Realmente dice la historia que fueron 72 que mandó el monarca griego de Egipto, ¿sí?, a hacer la traducción del hebreo al griego o al koiné. Y en esa traducción se les ocurre dividir los libros, cada uno en 2 partes. Y también le cambiaron los nombres a libro de los reinos. Eran 4. La Septuaginta manejaba el libro de Samuel y el libro de Reyes como 4 y les llamó el libro de los reinos. Y después Jerónimo, ya después de Cristo, hace la traducción al latín, la Vulgata latina, y le cambia el nombre, mantiene la división de 4 de la Septuaginta y le cambia el nombre al libro de los reyes. Pero ¿qué pasa cuando ponemos divisiones, capítulos, versículos? Ya lo habíamos platicado. Es como si estuviéramos, viendo una película. Y estamos, ¿a poco no les ha pasado? Estamos en lo más interesante de la película. Estamos así de que te vas a caer de tu silla y de repente el comercial. ¿Se están divirtiendo? Bienvenidos, van a ver. Y tú dices, ¿qué pasó, no? O sea, como que hasta te echan a perder la película, ¿cierto? ¿No les ha pasado? Es que ustedes no ven la tele. Qué bueno, me da gusto que eso hayan aprendido. Pasa lo mismo con la escritura. Son libros completos. Se dividieron en capítulos y en versículos para poder estudiarlos de manera más sencilla. Pero acuérdense de no perder el hilo de la historia, ¿sí? No puedo entender Mateo 24 si no leo Mateo 23. Ahora sí entiendo ese clímax de bronca, ¿no?, que había en esa situación. De la misma forma, el libro de Samuel no fue escrito por el profeta Samuel, pero así se llama. Entonces, regresamos a la pregunta. ¿Quién escribió el libro de Daniel? Abiatar. ¿Perdón? Abiatar lo completó. Samuel lo redactó. Ok. Vamos a enfocarnos. ¿Tú dices el libro de Samuel? Sí. Ok. El libro de Daniel. Las pruebas internas en el libro nos demuestran, no nos dejan lugar a dudas de que el que escribió el libro fue Daniel. Y lo vamos a ir viendo conforme avancemos en este estudio. O sea que Daniel, ¿se acuerdan que les dije que deben de aprender a observar? El profeta Daniel fue el autor de ese libro. ¿Están de acuerdo? ¿Qué les dije? ¿Qué es lo que estamos viendo en la imagen? Daniel. ¿Ven cómo no saben observar? Miren, ahí está atrás. ¿Ven? De 4 a 6 años a Miguel Ángel le costó el pintar, siendo escultor, la Capilla Sixtina, la bóveda, donde se encuentra al profeta Daniel. Si aquí está una de sus esculturas, ¿verdad? No se vayan con la finta, ¿saben? Entonces, Daniel fue... El libro de Daniel, hermanos, se puede manejar... A ver, ¿quién me dice que es una biografía? Los chavos, Isra, ¿qué es una biografía? A cada rato tienes que ir a la papelería para comprar biografías. Y ya eso ya no es por el internet todo. Muy bien. ¿De qué? La biografía es una narración de la vida de una persona, exactamente. El libro de Daniel lo podemos manejar no como una biografía, sino como una autobiografía. En otras palabras, es la narración de una parte de la historia o de la vida de este personaje escrita por él mismo. Eso es el libro del profeta Daniel. 2. ¿Cuándo entonces fue la fecha de su composición? ¿Cuándo
Daniel lo escribió a través de las evidencias que hemos visto al principio, históricas, legales, como esas piedras que encontraron en Babilonia y como los escritos que han quedado a través de los siglos, podemos demostrar históricamente cuándo caminó Daniel por esta tierra. Vean lo que dice el primer versículo de Daniel. En el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vean, en el tercer año del reinado de Joacim, era rey de Judá, llegó un ejército impresionante al mando Nabucodonosor, un rey caldeo, un rey babilonio, y llegó a Jerusalén y la sitió. A través de toda esa documentación que está avalando la historia universal, podemos llegar a la conclusión de que la fecha de composición de este libro fue en el siglo VI antes de Cristo. ¿Quién escribió el libro de Daniel? Daniel. Como una autobiografía, acontecimientos que pasaron en su vida, que él los relata. ¿Y en qué época caminó Daniel por esta tierra? En el siglo VI antes de Cristo. Lo dice la Biblia y lo dice la historia, lo dice la ciencia, a través de las evidencias legales, históricas, que hemos platicado en este estudio. Pregunta: ¿en qué idioma o lengua se escribió? ¿Alguien sabe? Está padre, ¿eh? ¿En qué idioma o lengua? Ya platicamos que fue Daniel, ya platicamos que fue una autobiografía, sucesos que vivió, ya platicamos que fue en el siglo VI antes de Cristo. ¿Y en qué idioma? ¿En hebreo? Pero él se fue como esclavo a Babilonia, ¿se acuerdan? Después lo vamos a ver. ¿Cuál era el idioma de los caldeos o babilonios? El arameo, al igual que del pueblo asirio. Entonces, vean qué interesante, también anótenlo por favor. Fue escrito, dicen algunos historiadores, que fue escrito en 2 idiomas. Y otros dicen que fue escrito en 3 idiomas. Vean, está súper interesante porque aquí podemos ver inclusive qué partes específicamente están en hebreo. Vean, en hebreo, desde el capítulo 1, verso 1, hasta el capítulo 2, verso 4. Parte A. Todo eso, el inicio del libro de Daniel, ¿fue escrito en qué idioma? En hebreo. Vean lo que dice, se los voy a leer. Daniel 2, verso 4. Parte A, gracias. Vean, dice: entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Y ahí, en los originales, empieza en lugar de hebreo, en arameo. Hasta el capítulo 7, verso 28. ¿Sí? Algunos historiadores dicen que esto se refiere a la nación gentil, la nación babilónica, los relatos que se tratan en esta parte del libro, y lo demás tiene que ver con la nación judía. Y después, del capítulo 8 al final del libro, hasta el capítulo 12, regresamos al idioma hebreo, al idioma de los judíos de aquel entonces. Y algunos dicen que hay partes en griego, de partes de los deuterocanónicos. ¿Qué es eso? Deuterocanónico. Deuterocanónico quiere decir del segundo canon. El canon palestino estableció 39 libros en el Antiguo Testamento, el Tanaj. La Torá
los Nevi'im y el Ketubim. La ley, los profetas y los escritos. 39 libros. ¿Vamos bien? Así estableció la ley, el pueblo judío, a través de una estandarización, y lo manejaron como el canon palestino. 39 libros. ¿Sí, verdad? ¿Son 39? Voy a equivocar. Ok. Y la Septuaginta, ¿qué es eso? La Septuaginta es la traducción del hebreo, del Tanaj hebreo, al original griego, al Koiné, que fue en el siglo III antes de Cristo. Cuenta la leyenda, 72 hombres judíos traídos por el monarca griego en Egipto. Ptolomeo II Filadelfo decide hacer la traducción por la gran biblioteca que tenían en Alejandría. Se tardan más de un siglo y tienen el canon largo o el canon alejandrino, los deuterocanónicos. Deuterocanónico quiere decir del segundo canon. Y estos hombres deciden aumentar ciertos libros al Tanaj hebreo y ciertas partes a algunos libros, entre ellos partes del libro del profeta Daniel. Por eso es de que algunos consideran que ciertas partes que no están en la Biblia Reina Valera fueron escritas en griego. Después vamos a platicar sobre eso. ¿Sí? ¿Vamos bien? Tenemos un buen de tiempo. Miren, es bien importante que nos metamos a profundidad para poder comprender el mensaje que Dios tiene para nosotros. ¿Me podrían acompañar, por favor, a Segunda de Pedro? ¿Alguien se aprendió el nombre de los libros de los profetas? ¿De memoria? Nada más los mayores. ¿Y los menores? Pobrecitos. También son importantes. El que me los diga de memoria, le vamos a regalar un disco de los tecolinos. No, yo creo que así no te va a gustar. Entonces les voy a regalar un disco de una predicación, de la última predicación que tuvimos la oportunidad de estar aquí con ustedes. ¿Ok? Dame de los tecolinos. A ver, ¿te lo sabes? Muy bien. Miren, a ver, escúchenla. Gloria a tu nombre, Señor. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. ¡Wow! Merece un aplauso, ¿verdad? Muy bien, qué padre. Lo del disco es una broma. Es una bendición que de verdad que dijo el Señor, y todo lo que Dios dijo es ley. Dios cumple lo que promete y lo que dejó en este libro. Dichosos y felices los que tienen hambre, ganas de aprender, porque el mismo Dios te enseñará todas las cosas. Bendito sea tu nombre, Señor. Es una bendición. Y está escrito. Es increíble. ¿Quién más se los aprendió? 1, 2, 3. Y la levantan así como para que andan así como muñequitos de feria, ¿verdad? Ok. Miren, realmente esto pues es para cada uno de nosotros. Esto es personal. El poder aprendernos. ¿Por qué? Porque esto nos va a poder ayudar. O sea, ¿cómo podemos empezar a comprender que en el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá? ¿Quién era Joacim? Para empezar, reino de Judá. ¿Quién es Israel? ¿Sí? Todo eso es importante. Ya
demostramos que a través de la historia vamos a poder ir de la mano, versículo por versículo, demostrando que es un documento histórico real, fiel. Pero tenemos que estar todos en ese nivel. Por eso vamos a ir desdoblándolo, como vimos en el ejemplo de ¿quién pudo ver ese gorila? La verdad. Yo. ¿Tú sí? ¿Ya lo habías visto, Santi? Hay personas que tienen una gran capacidad de percepción, pero a la mayoría nos cuesta trabajo. Pero para eso necesitamos, número uno, miren, interés. El interés mueve cualquier barrera u obstáculo que nos pongamos en nuestra cabeza. Muchas veces las broncas nacen aquí. Por eso el Señor nos enseña en su santa palabra. Roberto, si hay algo digno en que ocupes tu cabeza, en eso piensa. ¿Qué puede ser, Señor? Piensa en mí. Algo bueno, algo de buen hombre, algo digno. Piensen en Dios. No consientan ideas que nos debilitan. El mundo nos mete esas ideas muchas veces en nuestra cabeza. Personas que no nos convienen. El apóstol Judas, en la penúltima carta, libro, escribió: ni siquiera te toque la ropa de esos impíos. Hasta la ropa puede estar contaminada. Qué fuerte, ¿no? Entonces, hay que tomar esa decisión de hacer las cosas bien, de esforzarnos. Para podernos esforzar, tenemos que cambiar muchas veces formas de vida que tenemos. Vean esta imagen de este niño. Así empieza la historia de este libro histórico real. En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, llegó Nabucodonosor, un gran imperio, y sitió la ciudad. ¿Se acuerdan qué pasaba en esas ciudades sitiadas? Pero ¿cómo van? ¿Están cansados? Porque ya acabamos, Pero como queda media hora, yo voy a seguir, porque tengo cosas como para cuatro martes. Entonces, vean. ¿Qué es un mapa conceptual? ¿Se acuerdan lo que platicamos la semana pasada? Miren, uno habla y algunos toman algunas cosas, pero no sirven. Vamos a tratar de ser activos. Los mapas conceptuales son técnicas para la representación gráfica del conocimiento. Vean. Se obliga al estudiante a relacionar, a jugar con los conceptos, a que se empape con el contenido. No es memorización, se debe prestar atención a la relación entre los conceptos, es un proceso activo. Vamos a jugar. Ya casi acabamos, ¿sale? Vamos a jugar haciendo un mapa conceptual. ¿Tienen todos una hojita? ¿Sí? Ok. Vamos a hablar de la creación y de la historia bíblica, y necesito que me vayan ayudando. Vamos a empezar desde los de adelante, que son los más aplicados. No, no es cierto. Los que siempre están hasta adelante se ponen ahí porque los de adelante, los que están acá, casi no los ven, ¿verdad? Pero van a ver ahora. No, no es cierto. A ver, miren, necesito que alguien me ayude. ¿Quién es bueno con la computadora? Pues yo, ¿verdad? Porque yo soy él. Vean, aquí está el mapa conceptual. No sé. Porque está difícil. Gracias, sí. Miren, yo les voy a ayudar. Vamos a hablar de el origen de la creación. ¿Está mal dicho? De la creación y de la humanidad. De acuerdo a lo que Dios dice.
¿Sabe por qué hay más de 100 teorías del origen de la vida y de la creación de este mundo? Porque ninguna parece agradarnos. Por eso es que hay más de 100 teorías y ninguna satisface. Y siguen siendo teorías, ¿sí?, con apariencia de ciencia. Pero hoy la ciencia avala que muchas cosas que se enseñan hasta en las universidades son mentiras. Por eso hablamos de la palabra de Dios con mucha autoridad. Porque históricamente y científicamente es cierto. Y lo vamos a demostrar poco a poquito. Y para esto necesito que me ayude para hacer el mapa conceptual. Vean, así fácil. Primero, hasta arriba está Dios. ¿Ya lo vieron? Sí. Es que está muy chiquito, pero bueno. A ver, después, ¿cuál de estos podemos acomodar? ¿Quién me dice? Estamos hablando de la creación del hombre. ¿Dónde está? Adán y Eva. Así vayan poniéndolo en su hojita, por favor. Así simple. De Dios. Seguimos Adán y Eva. Después, ¿quién me dice cuál sigue? ¿Dónde estamos? Sem, Cam y Jafet. ¿Quiénes son los hijos de Adán y Eva? ¿Dónde están? Aquí está. Vayan poniendo así cuadritos. De Dios crea al hombre, a Adán y a Eva. Posteriormente tienen 2 hijos, Caín y Abel. ¿Vamos bien? Sí. Váyanselo aprendiendo, vayan haciéndolo. Dios, Adán y Eva, y 2 hijos, Caín y Abel. Muere Abel y nace Set. Aquí está, ¿verdad? Set. Y después, de Set, vean, pasan 8 generaciones, que no las puse aquí porque son un chorro, y llega un acontecimiento impresionante en la historia de la humanidad. Por la maldad que había en esta tierra, Dios decide exterminar a la raza humana, pero se acuerda de un hombre que lo amaba con todo su corazón. ¿Quién? Noé. Acá está. Por eso dice ahí 8 generaciones. Si ustedes lo ven en su Biblia, pasan 8 generaciones, justamente la octava es Noé. Y después de Noé, Dios dice con mucho amor: yo volveré a juzgar a la tierra a través del agua. Les dice que fructifiquen, que se multipliquen. ¿Y cómo se llaman los hijos de Noé? De ahí vienen todas las 3 razas. Ahora sí, Sem, Cam y Jafet. ¿Están haciendo su mapa? Si no lo hacen, no sirve, ¿eh? Váyanselo memorizando, porque al final van a pasar, ¿qué? 2, si da tiempo, para decirnos el orden. ¿Sale? Después de Sem, Cam y Jafet, pasan 8 generaciones de la descendencia de Sem, y justo la octava generación, el padre de Abraham. ¿Quién es? Taré. Muy bien. Y después de Taré, Abraham. Y luego Isaac. Si hacen el ejercicio, van a ser expertos en la historia de la humanidad, desde el Génesis hasta el libro de los Reyes, para poder entrar al libro de Daniel. ¿Sale? Entonces, a ver, ven, aviéntate todo rápido los que llevamos. Dios, Adán, Eva. No, pero explícamelo, así hasta yo. A ver, Dios creó al hombre. ¿A quién? Adán y Eva. Y tuvieron 2 hijos. ¿Quiénes? Caín y Abel. Caín mata a Abel y nace Set.
pasan 8 generaciones. La octava es Noé. Y Noé tuvo 3 hijos que se salvaron del diluvio, que histórica y científicamente está comprobado que existió. Sem, Cam y Jafet. Sem, Cam y Jafet. Y de Sem pasan 8 generaciones. Y llega el padre de Abraham, Taré. ¿Ven? ¿Estás hecho? Felicidades. Abraham y su hijo, perdón. Son muy estrictos acá adelante. Abraham y después Isaac. Muy bien. Y de Isaac nacen Jacob y Esaú. Dibújenlo, por favor. Esaú y Jacob. Ok, ¿qué quiere decir la palabra Esaú? Cazador, velludo. Fíjense, los veía y salió este chavo, pero lampiño cañón, no, al revés, ¿verdad? Se velludo. ¿Y qué quiere decir el término Jacob? ¿Sabe qué quiere decir? Estúdienlo después. El que toma del... el que se deja. Porque el niño, cuando sale Esaú, la manita de Jacob estaba agarrando el talón de Esaú. Y el que toma por el talón. Fíjense, no se complicaba la existencia, ¿no? ¿Vieron a Esaú? Velludo. Saúl. ¿Vieron a Jacob? Míralo. Y de ahí hay muchas cosas que luego vemos y saben. Pero bueno, Jacob y Esaú. Después de Jacob, que recibe la bendición de Dios, hermanos, porque le creyó. Esaú vendió la primogenitura. ¿Qué es eso? ¿Saben que para el pueblo hebreo la primogenitura era algo impresionante? La herencia espiritual, la mayor herencia física era para el primogénito, para el que abría la matriz de su madre. Y Esaú, por un plato rojo, un plato de lentejas, vende su primogenitura. Dios dijo, no te cases con gente fuera del pueblo de Israel. Y Esaú, por molestar a sus papás, qué raro, va y se casa con impías. Y aunque lo procuró con lágrimas, hermanos, no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Con Dios no se juega. Y a través del profeta Daniel vamos a poder ver el corazón de Dios. Cómo Dios estableció un pacto. Y el pacto, hermanos, no es como un testamento. En un pacto, las dos partes tienen que estar de acuerdo. Dios estableció un pacto. Y los hombres decidieron con Moisés, vamos a hacer todo lo que Dios dice. ¿Están seguros? Sí, estamos seguros. Y establecieron un pacto. Por eso, cuando ellos quebrantaron el pacto, Dios los abandonó. Dios no puede ver el pecado, hermanos. Así es Dios, así siempre ha sido Dios y así siempre será. Pero ahora, bajo la gracia, muchos la malinterpretan y es motivo para que no le echemos ganas, pisoteando la sangre de nuestro Maestro. Porque sí, hay un nuevo pacto, ¿sí? Establecido sobre mejores promesas, pero hay que comprenderlo bien. Y como Jesús enseñó en Juan 5:39, ustedes, dice, a los líderes religiosos, escudriñen, estudien, investiguen las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Todo el Antiguo y el Nuevo Testamento dan testimonio de Jesucristo. ¡Impresionante! Ustedes creen que con ellas tienen la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Pero no lo ven. Después,
a través del estudio de este libro, vamos a poder relacionarlo con Jesucristo. Es impresionante. Entonces, perdón, a ver, Jacob y Esaú, y después, ¿quién sigue? De Jacob, Dios le cambia el nombre a Israel. Y de Israel, muy bien, Pablo, las 12 tribus. Y de ahí, ¿se acuerdan? José, vendido, llega a Egipto, todo el pueblo llega por la gran hambruna que había, y empiezan 400, no es cierto, José en Egipto, miren, aquí está, José en Egipto. Estando en Egipto, los israelitas estuvieron 430 años de esclavitud. Vean cómo de manera muy simple, a través de este mapa conceptual, podemos entender la historia bíblica. Está fácil, ¿no? ¿Vamos bien? Ya estamos acabando. 430 años de esclavitud. Y el pueblo grita, ora, pide salvación a Dios. Dios escucha la oración de su pueblo, hermanos. El pueblo estaba en angustia, 430 años de esclavitud. Sus hijos siendo azotados, cargando piedras impresionantes, como esclavos, comiendo y viviendo de la nada. Levantan una oración y Dios se acuerda del pacto que hizo con Abraham y levanta a un libertador. ¡Wow! Un niño precioso que su mamá y sus padres lo esconden. Había un decreto de Faraón. El pueblo de Israel se empezó a multiplicar en Egipto. Podían ser un peligro. Y Faraón dictaminó: vamos a matar a todos los niños recién nacidos varones. Imagínense ese juicio por parte de Faraón, de que tengas un bebé y si es hombre, lo maten, lo avienten a las piedras, cocodrilos. Pero la mamá y el papá, ¿saben quiénes son los nombres de los padres de Moisés? ¿Están en la Biblia? ¿Sí? Sí están. No, sí están. Están en números, después vemos, pero vean. Ellos decidieron guardarlo, ocultarlo. Y todo por guía de Dios. La mano de Dios se veía en todo momento. Llega con la hija de Faraón. Y por la gracia de Dios lo adopta. Y crece Moisés con las riquezas en el palacio de Egipto. Imagínense. Pero era tal la fe de Moisés para Dios que no le importó dejar todo, vivir con los esclavos, porque tenía puesta la mirada en Dios, no en el mundo o en lo que el mundo ofrece. Entonces, de 430 años de esclavitud, Dios levanta un libertador. ¿Quién? Moisés. Vean, ya nos faltan poquitos. Y de Moisés, Dios lo saca de manera con mano fuerte de Egipto a la tierra que fluye leche y miel, a la tierra de Canaán, ¿sí? Y después de Moisés viene Josué, y después vienen gobernantes, jueces. Hay un libro, de hecho, así vamos en orden. Vean, ahorita en la historia llevamos la Torá, la ley, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, Josué y jueces. Y después de los jueces, el pueblo pide a Dios un rey. ¿Quién fue el primer rey de Israel? Saúl. Y después de Saúl, David. Después de David, Salomón. Y el pueblo se divide en dos: en el reino de Israel o el reino del norte y
aquí el reino de Judá o el reino del sur. Ok, vamos a dejar esto de tarea. Reino del norte y reino del sur. Vean cómo a través de este ejercicio, si lo estudian, podemos tener un panorama de la historia de la humanidad, bíblica, real. ¿Alguien pasa a explicárnoslo rapidísimo? Nos quedan 3 minutos, 5 minutos. ¿Alguno? Para reforzar, Santi, quietos. A ver, pásale. Gracias. Muy bien, Santi. A ver. Hola. Bueno, primero Dios y después crea a Adán y sale Eva de Adán. Tienen 2 hijos que es Caín y Abel. Caín mata a Abel y sale Set. Después de 8 generaciones está Noé, que Dios lo vio a él como el único hombre bueno en el mundo y lo salva junto con sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Después otras 8 generaciones y nace el papá de Abraham, Tare. Bien. Después nace Abraham y tiene a un hijo que es Isaac. Isaac tiene 2 hijos que es Jacob y Esaú. Jacob es bendecido y Esaú no. Sigue, espera que sigue. Jacob le cambia el nombre a Dios. Sí, y lo llama Israel. Después, es que como no veo bien aquí, las 12 tribus. Uh-huh. Y después José es vendido y llega a Egipto como esclavo. Después van los 430 años de esclavitud y Moisés lo saca. Después sigue Josué y después jueces. Después el primer rey de Israel es Saúl, después David, después Salomón. Se divide Israel en Israel. El reino de Israel y después el reino de Judá y fin de la historia. Muy bien, Santi. Qué bárbaro, ¿eh? Me felicito a tu maestra. Vean, reino del norte y reino del sur. De tarea, por favor, para la siguiente semana. ¿Por qué Israel fue dividido en el reino del norte y en el reino del sur? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué hubo esa división? ¿Ok? Lo dejamos entonces aquí. Vamos a entrar de lleno la siguiente semana ya en los versículos iniciales del libro de Daniel. Vamos a despedirnos en oración. Padre, te doy las gracias por la bendición que nos das de poder congregarnos para aprender un poquito más de ti. Padre, te pido en el nombre de tu Hijo que guardes el corazón, la mente de cada uno de nosotros. Que podamos, como estos grandes hombres del Antiguo Testamento,
hacer las cosas bien. No les importó romper compromisos con el mundo. No les importó la burla, la crítica. A ellos les importaba quedar bien contigo, mi Señor. El seguirte es un compromiso. El seguirte es a través de un pacto donde nosotros decidimos vivir para ti. Señor, que en esta semana podamos escuchar a través de el estudio a profundidad de tu sagrada escritura, tu voz, como lo hacían estos grandes héroes de la fe. Gracias, Señor, por esta bendición. Nos despedimos contigo a nuestro lado siempre. Tú eres el único Dios vivo y verdadero. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Buenas noches.